ir empezando, Pedro, si te parece. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectaros al webinar de hoy. La idea de la presentación es, bueno, pues contaros un poco cómo gestionamos, cómo el equipo de emergentes gestiona las estrategias, tanto por la parte del fondo de inversión como por la parte de fondos mixtos y de renta fija, la parte que hay directamente alocada en emergentes. Pensamos bueno, que al final estamos en un mercado muy incierto, estamos en un mercado muy volátil, en la que es bueno, difícil encontrar oportunidades, sobre todo más en la parte de renta fija. Y nosotros desde TREA pensamos que, bueno, pues que al final que son áreas que, haciendo distinción entre ellas y siendo flexible, porque al final en los mercados emergentes es un universo muy amplio y no valen todos. Entonces, que siendo flexibles y haciendo una distribución de activos correcta, bueno, pues pueden aportar bastante valor en la cartera de renta fija. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo por estar escuchándonos y esperemos, bueno, tardaremos más o menos 40 minutos, luego dejaremos tiempo para preguntas. Tenéis arriba a la izquierda, bueno, en mi caso, estará colocado, depende si estáis con portátil o con iPad, tenéis una parte para que preguntéis, podéis ir preguntando a lo largo de la presentación. Y esto, bueno, pues la intención es que sea, no solo hemos querido mandar a mucha gente, o sea, queríamos realmente que hubiese bueno, pues gente que le apetezca y que esté interesado en oír emergentes. Entonces, podéis preguntar cuando queráis y aparte vamos a tener también un ratillo al final de la presentación para, bueno, pues para debatir y que podáis preguntar lo que necesitéis. Si pasamos a la siguiente slide, yo solamente quiero, el que va a hablar es Pedro Pérez, que es el gestor, es el jefe de renta fija emergente, pero sí que me gustaría daros unas pinceladas sobre quién es TREA Asset Management. TREA Asset Management es una gestora española, que muchos nos conoceréis. Tenemos 4.400 millones bajo gestión. Esos 4.400 millones está dividido en varias estrategias. Como veis, la mayor parte está en renta fija, el 71% de los activos está en renta fija, pero bueno, también tenemos una parte en renta variable, una parte en mixtos, una parte en alternativos y otra parte en emergentes y en fondo de fondos. Somos una gestora independiente, es decir, no dependemos de ningún grupo financiero, estamos totalmente alineados con el cliente y somos únicamente gestora de fondos de inversión. No hacemos otra cosa. Entonces, bueno, somos especialistas en eso y llevamos, bueno, pues ya llevamos muchos años en el mercado haciendo lo mismo. Somos un equipo grande. De las gestoras españolas independientes somos de las más grandes, somos un equipo de 55 profesionales y parte de este equipo está destinado bueno, pues a gestionar los mandatos y los fondos de inversión. Y algo importante que, bueno, que ya la verdad es que ya casi sobra decirlo es bueno, pues nuestro compromiso con la inversión socialmente responsable, que está cada día más integrada en la gestora. Fuimos pioneros. Aquí veis que estamos adscritos a PRI. Bueno, y estamos, ya digo, está cada vez más integrado no solamente en fondos ESG como tal, sino en todos los procesos de la gestora, y pensamos que es algo, bueno, pues que es muy importante colaborar y estar muy comprometidos con esta parte. Como os digo, la ponencia de hoy la va a llevar Pedro Pérez. Pedro Pérez es el gestor de mercados emergentes y es el jefe de renta fija emergente. Va a empezar a contarnos un poco sobre el tamaño del mercado y por qué él ve valor en el activo, y luego ya nos meteremos más también en temas de más macro, como cuál es nuestra visión de mercados emergentes y cómo y de qué forma gestionamos el fondo de inversión. Entonces, bueno, Pedro, cuando quieras, yo ya me callo, todo tuyo. Gracias, Patricia. Bueno, la verdad es que tenemos la presentación, vamos a ir pasando por ella pues, según hablamos, pero la verdad es que preferíamos al final abrir más el debate porque yo creo que es un tema que es mercados emergentes, que en España todavía no está visto con la importancia que tiene en el mercado internacional de fondos de inversión. Es un mercado el que estamos hablando ahora mismo. Nosotros gestionamos solo mercado de renta fija emergente en moneda dura, en dólar y en euro. Evidentemente, la inmensa mayoría de lo que hay ahí fuera es en dólares por razones históricas.
mercado empezó a finales de los 80, pero sobre todo a principios de los 90, después del plan Brady, empezando con Brady, y ahora se ha convertido en una parte muy importante del asset allocation global, tanto renta fija como cross asset. Con esto quiero decir, estamos hablando que el mercado emergente en hard currency es casi 4,1 4,2%, depende de cómo lo combinen, de los grandes agregados de renta fija, del Barclays ACK en particular. Compite directamente con el mercado global de high yield y tiene, por su gran diversidad, es un fondo, es un tipo de activo que yo pues animo a la gente a entrar porque tiene unas condiciones de eficiencia, tanto desde el punto de vista de rendimiento, con volatilidad, ha sido infinitamente más eficiente en los últimos 10 años que cualquier mercado de renta variable. Es tan eficiente o más que el mercado global de high yield y encima con unas tasas de default, es decir, con las suspensiones de pagos, quiebras, problemas de crédito también considerablemente inferiores a los mercados de high yield, sobre todo al americano, que es en realidad nuestro mayor competidor desde ese punto de vista de asset allocation global. Y hay una cosa que quiero decir, la razón por la que esto es así es hay una falta de entendimiento de lo que es mercados emergentes, sobre todo renta fija, que es mucho riesgo, que en general los ratings son bajos. Quería aquí romper una lanza en el sentido de que el mercado de renta fija en realidad es un 62-64% de los grandes agregados son investment grade. Evidentemente, el investment grade que estamos hablando, estamos en la parte baja del espectro de investment grade. Es decir, que el espectro de inversión es muy grande, da oportunidades de diversificación tremendas, tanto desde el punto de vista global, en el sentido regional, tipo de activo corporate versus sovereign, sovereign versus quasi sovereign, es decir, tenemos de México versus Pemex, Petrobras contra Brasil, Pertamina contra Indonesia, corporates desde Kazajstán y sobres, que se está incorporando cada vez más en África subsahariana, Sudáfrica, Rusia, Kazajstán, Uzbekistán, cada vez más, aunque estos son más difíciles ya de calificar como mercados emergentes, los países, sobre todo los balcánicos, Rumanía, Bulgaria, Croacia, Serbia, todo esto forma parte de mercados emergentes. Hay un espectro tremendo de inversión y de posibilidades de inversión, con toda clase de ratings, toda clase de estructuras y toda clase de créditos, industriales, como he dicho, soberanos, bancos, de todo. Hay que añadir también una parte importante sobre la parte de corporates en China, y eso es más difícil, no solo porque China es un poco difícil de calificar ya como mercado emergente. Si alguien quiere saber exactamente cómo lo definimos, más adelante lo podemos hablar, pero el 30%, el 25% del mercado de corporates es China, y es más complicado de definir y de entrar. Pero en general nosotros tratamos de meternos en China, es más complicado de entrar por varias razones, pero creemos que damos mucho más valor en otros sitios. Así, sin más, explicando un poco cómo funciona el mercado, pues Patrick, seguimos como tú digas. Vale, fenomenal, Pedro, muchísimas gracias. No, yo creo que es interesante. Bueno, ya has vivido muchísimos años en Estados Unidos y los mercados emergentes son muy dependientes, ¿no? Algunos de ellos de lo que pase, de lo que haga el dólar, de un poco del escenario macro en Estados Unidos. Entonces, yo creo que no nos podemos ir de aquí sin que nos menciones un poco y si nos cuentes cuál es tu visión, bueno, pues sobre las elecciones americanas, sobre lo que ha pasado, lo que está pasando y cómo puede afectar y cómo está afectando a los mercados emergentes. Pues sí, 22 años en Estados Unidos, hasta que volví de vuelta hasta hace 6 meses, dan para mucho que opinar. Eh, Evidentemente, todo el mundo está viendo lo que está pasando desde el punto de vista del gran tema macro de las últimas 2 semanas, pues, evidentemente, de las elecciones americanas. El resultado fue, desde todo el punto de vista de lo que esperaba el mercado, la gente esperaba una victoria más convincente de los demócratas, y en particular que controlaban las dos partes de las dos casas del Congreso, ¿no? Eso no ocurrió,
Y no solo eso, sino que la victoria de Biden, por lo menos antes de hacer el recuento total, porque ahora mismo ya pasa de 6 millones de votos, no fue tan clara como se esperaba. Sin embargo, a pesar de ser el resultado que la gente pues, tenía menos esperanzas, es decir, desde ese punto de vista, lo peor que la gente pensaba que podía pasar, lo que hemos visto es la cantidad de dinero que esta política de tipos de interés y de dinero fácil ha creado, y la cantidad de dinero que estaba en la banda, ¿no? Y ha entrado brutalmente en una vez que se confirmó la victoria de Biden. Lo hemos visto en todos los activos prácticamente. Los primeros días, evidentemente, en todo lo que tenía la parte, desde luego en nuestra parte, se vio lo mismo que se está viendo en equities, ¿no? En acciones. Todo lo cíclico, bancos, hoteles, hospitality, travel, todo eso está volando. Y estamos viendo salidas, si no salidas como tal, sino porque la cantidad de dinero que se está poniendo en inversión es brutal. Estamos viendo entradas increíbles de dinero, tanto en equities como en renta fija, pero en nuestra parte, eso mismo cíclico lo hemos visto entrando en high yield, en emerging markets, en las partes de más riesgo crediticio del mercado, por varias razones. En nuestro mercado, evidentemente, lo mismo que veíamos a la gente utilizar los grandes technology companies como una especie de depósito de valor, en nuestro mercado teníamos una cosa parecida con los grandes soberanos, ¿no? Sobre todo con duration que durante prácticamente desde abril a septiembre no dejó de subir. Poco potencial para apretarse los diferenciales de crédito en esa parte del mercado. Es algo que nosotros preveíamos hasta cierto punto, nos sorprendió la velocidad y sobre todo la tremenda entrada de dinero de lo que está ocurriendo. Desde el punto de vista macroeconómico, creíamos que tarde o temprano, a pesar del resultado, que iba a ocurrir esto. Lo que pasa es que, desde luego, la velocidad nos ha cogido por sorpresa, pero el entorno macroeconómico estaba preparado para una cosa así, ¿no? Una vez que ya encima tienes las vacunas entrando en juego y las posibilidades, a pesar de la situación del COVID en muchos países, evidentemente los volúmenes que están entrando en prácticamente todos los mercados de riesgo son considerables, ¿no? ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? Bueno, para empezar, lo cual ya es sorprendente, gran parte del alivio que sintió el mercado ayer y que vieron en la subida que tuvo también pues todos los activos de riesgo, es porque los primeros appointments, como dicen allí, los primeros nombramientos de Biden han sido sorprendentemente tecnocráticos. Tanto Blinken en State Department, en el Departamento de Asuntos Exteriores, como Yellen, que no ha sido confirmado oficialmente, pero parece ser que va a ser en el Tesoro, sorprendieron agradablemente a todo el mundo. Yellen en particular, con la experiencia tan tremenda que tiene, tanto primero en el Council of Economic Advisors con Clinton y después con Obama, tanto en la Fed como pues ahora en el Treasury, va a ser por cierto, la primera mujer que va a ser secretaria del Tesoro americano. Desde ese punto de vista, es una ventaja considerable porque, evidentemente, todavía no está claro, yo creo que no va a ocurrir, que el Senado sea demócrata. El Senado ahora mismo lo más probable es que sea republicano. Y todos estos nombramientos van a tener que pasar por el Senado. Entonces, que sea gente, pues la mayoría de gente de la administración Obama, con un nombre como Yellen. Vamos a ver quién es el presidente del Economic Council, el puesto que ahora ocupa Larry Kudlow, que que ocupó el primero más importante fue Rubin hace muchos años con Clinton. Es una parte muy importante del equipo económico, no tan importante como el secretario del Tesoro, pero por ahí se andará. Que nos queda por ver, pero ahora mismo tanto Homeland Security que es Departamento Interior,
como el Tesoro, como el State Department, que son los tres más importantes, la verdad es que son gente, tecnócratas moderados. La gente tenía miedo que con la polarización política de los últimos años se escogiera a alguien del ala más extremista del Partido Demócrata, alguien cercano a Bernie Sanders o Elizabeth Warren, pero no ha sido así, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues el alivio, la entrada de dinero está llevando pues, a los activos de riesgo a volar. Yo tengo un poco de miedo ya que estas subidas estén anticipando un poco lo que esperábamos que ocurriera en el primer trimestre del año que viene. Estábamos subiendo demasiado rápido. Pero ahora mismo no veo yo que esto vaya a parar en... La gente no A quiere, corto plazo. no quiere vender, se ve en el mercado la falta de liquidez de un lado al otro, es decir, los intraday moves, ves mucho más facilidad de vender que de comprar, y eso va a seguir por un tiempo. Ya veremos, porque hay una cosa que la gente no se ha dado, no sé si se da cuenta, pero por si acaso, que esta elección americana no ha terminado todavía. El 5 de enero va a haber una segunda ronda en los 2 escaños del Senado del estado de Georgia. Si los demócratas ganan los dos, tomarían el Congreso completamente, las dos casas del Congreso, las dos cámaras. Esto es importante porque la verdad es que la elección para los demócratas fue una cierta decepción. Perdieron por lo menos 10 escaños en el Congreso, su mayoría va a ser bastante reducida, y no ganaron el Senado. Si ganan en el runoff, en la segunda ronda, y tienen el control de las dos cámaras del Congreso americano, podría haber un rally muy grande, porque eso daría indicación de un paquete fiscal considerablemente más grande del que podíamos esperar con una cámara dividida, ¿no? Y eso Vale. evidentemente es positivo. Vale, y yéndonos un poco a, o sea, todo este escenario, ¿cómo puede afectar o positivo o negativamente en mercados emergentes? Porque, o sea, yo creo que lo que estará pensando todo el mundo es, bueno, pues la guerra política que ha habido, la guerra comercial que ha habido con China y por consecuencia con otros países. Yo entiendo que al suavizarse un poco esto, a lo mejor también pueden surgir nuevas oportunidades en algunos de los países emergentes, como por ejemplo China. Bueno, vamos a ver, dos cosas. Que la gente no puede esperar que las relaciones con China vuelvan a como estaban antes de entrar Trump, el presidente Trump. Evidentemente va a seguir, Biden ya lo ha dicho, la línea, si bien evidentemente, sobre todo Anthony Blinken, que es el State Department, es una persona infinitamente más diplomática de lo que Moderada, ¿no? Pompeo, sí. Evidentemente, pero las tensiones, o por lo menos sí, las tensiones con China van a seguir, y no creo yo que haya una resolución fácil a los aranceles, y que desde ese punto de vista, desde luego, la reducción de la tensión y una política más predecible, porque hasta ahora el problema que teníamos con Trump era completamente impredecible. Eso debería mejorar la situación. Evidentemente, ya hemos visto, nosotros desde el punto de vista macro, y para no aburrir a la gente, porque no todo el mundo será especialista en renta fija que esté escuchándonos, desde que Powell fue a Jackson Hole a hablar de la nueva política americana de tipos de interés, nosotros ya preveíamos que en el momento que entrara el dinero, porque ahora mismo la gran política de tipos de interés que tiene que ser determinada por la Fed en los próximos 6 meses es cómo quiere la pendiente de la curva. Nosotros preveíamos una curva bastante más empinada, por eso teníamos la estructura del fondo que teníamos, y sobre todo concentrándonos en high yield, en la parte de high yield que teníamos en sovereigns, sobre todo porque creíamos que eso nos iba a ayudar, y que es lo que ha ocurrido. Pero la Fed ahora mismo tiene un dilema, y es que, evidentemente, y lo hemos visto en las declaraciones de las últimas semanas, que evidentemente no quieren, con la cantidad de emisiones que está emitiendo, vamos, el tamaño de las nuevas emisiones que está haciendo el Tesoro americano, que son entre 35 y 40% más grandes de lo que era el año pasado. El déficit fiscal americano es brutal, es el 10 y pico por ciento ahora mismo. No quiere una curva muy, muy empinada, no quiere que ocurra lo que ocurrió en el año 2013 con el famoso
QE tantrum o taper tantrum. Quiere mandar una cierta, dar una cierta imagen de estabilidad tanto en los tipos de interés a corto, que van a estar, todos lo sabemos, por lo menos hasta el año 2022, en donde están ahora, pero no quiere excesiva volatilidad en los diferenciales, sobre todo el 5 y 30 años, es donde están concentrándose claramente la mayor parte de lo que la Fed está mirando estos días. Eso indica que podemos tener, por lo menos a no ser que haya un paquete fiscal muy grande, relativa estabilidad, sobre todo en los tipos a 10 años, como estamos viendo 0,80, 0,96, pueden ser lo que nos dé. Eso sería muy positivo a medio plazo para la renta fija en general, porque daría más estabilidad, pero todavía apalancaría más la demanda por crossover credits, que todavía están baratos. El investment grade en emerging markets en general y en high grade no está caro, el investment grade, pero todavía hay mucho valor en crossover y sobre todo en muchos créditos de high yield que todavía estamos operando a niveles muy baratos comparado con lo que estábamos a principios de año. Vale, ya que estás mencionando, ya que estás hablando entre los diferentes activos que hay, o sea, ahora mismo, ¿cómo tienes la cartera del fondo, el asset allocation? ¿Cómo se distribuye un poco en cuanto a países o por lo menos regiones y en cuanto a la parte corporativa? Porque el fondo es renta fija corporativa, hard currency, como has mencionado, pero ¿tienes algo más en algún otro activo, como pueda ser soberanos o cuasi soberano? Vamos a ver, el fondo es un Credit Opportunities Fund. Aquí en España, este es un fondo, se utiliza sobre todo en fondos de mercados emergentes y de high yield. La idea no es tanto seguir un índice máster, digamos, o grande y alocar en base a países o a créditos, sino la idea es ir buscando los créditos que sean más eficientes en el sentido de que tengan mejores oportunidades de inversión, estén descontados por la razón que sea, por un problema de liquidez, de mala interpretación del mercado. Entonces vas buscando a lo largo del espectro de inversión, vas buscando los activos que son más eficientes desde ese punto de vista. Yo desde que entré le he dado además un poquito más enfoque macro al proceso de inversión, porque creo que dar un poquito más de visión de duration weighted assets, la idea que quieres cómo prevés la curva de rendimientos de Estados Unidos, los flujos de mercados emergentes, el valor relativo de mercados emergentes son muy importantes. Y desde ese punto de vista, como trader de soberanos durante más de 20 años, es mi aportación, creo, más valiosa a mi experiencia. En ese sentido, es mi aportación más valiosa a los fondos que gestionamos, ¿no? En general, precisamente una estructura o una estrategia de Credit Opportunities vas a tener predominancia de corporates y va a tender a ser más high yield. Una vez más, high yield en emerging markets, sobre todo en la parte de corporates, hay que definirlo bien, porque tanto Brasil como Turquía, que son grandes países exportadores, tienen grandes compañías cuyo rating está, no puede mejorar sustancialmente porque tiene el sovereign ceiling, ¿no? Debido al rating del soberano. Por eso tendemos a concentrarnos en grandes países donde vemos grandes compañías que están muy bien gestionadas, que tienden a tienen flujos de caja exportadoras, sobre todo commodities, grandes productos industriales, sobre todo en Turquía, y es donde vemos más valor, ¿no? Y en donde vemos que el mercado en general tiene problemas gestionando la valoración de muchos de estos activos. Luego ya más en soberanos, es high yield, nos metemos más en soberanos porque la liquidez de un soberano es considerablemente superior, ¿no? Entonces, ahora mismo en el fondo tenemos aproximadamente 74% del fondo es high yield, pero muchas de estas compañías son de una gran calidad, simplemente están pues puestos un techo por el riesgo soberano. Desde ese punto de vista, lo que hacemos, el proceso de inversión es muy claro.
análisis de crédito primero, segundo y después. Primero soberano, y ahí hacemos cuando tenemos que hacerlo, porque depende de eso, de la situación, pero en general este año hemos hecho un trabajo muy exhaustivo de análisis de riesgo soberano, de Debt Sustainability Analysis, que es bueno, un modelo del Fondo Monetario Internacional. Nosotros lo aplicamos a mucho más corto plazo, pues balanza de pagos, situaciones de corto plazo, renovaciones de swaps, de grandes líneas de... Eso todo lo miramos en base a lo que esperamos que ocurra con la cuenta corriente de cada país, ¿no? Una vez que decidimos dónde estamos, ya qué países queremos entrar, y ahí veréis una gran concentración. Nuestro fondo tiene sobre todo México, Brasil, Turquía y Ucrania. Ucrania estamos ahí porque creemos en el país. Creemos que el país es el país del futuro. Tiene muy buenas compañías y el soberano está mejorando mucho sus ratios de solvencia, y por eso normalmente no tendríamos, sí tendríamos siempre Turquía, Brasil y México, porque las compañías que hay son muy buenas, pero en este caso en Ucrania estamos muy overweight porque creemos mucho en la situación del país. Luego ya digo, en soberanos tendemos a tener un poquito más de riesgo, pero más táctico, ¿no? Ahora mismo llegamos a tener bastante África subsahariana, ahora solo estamos manteniendo Angola y Ghana. También tenemos Ecuador, nueva deuda reestructurada. Creemos que el Fondo Monetario Internacional, vamos, que el esfuerzo que está haciendo el país para adaptarse para el proceso de reformas sponsorizado por el fondo es encomiable, y creo que van a terminar pues dándonos muchas alegrías. Bueno, tenemos las elecciones pronto en el año que viene, pero creemos que vamos, la gente más, los socialcristianos de Lasso van a ganar. Entonces ahora mismo estamos teniendo ese tipo, pero el entrar en soberanos es más táctico para nosotros. Los corporates los corporativos los tenemos como más, como lo principal, nuestro principal trabajo diario, ¿no? Analizar y ver eso. Me preguntan, Pedro, que, bueno, que hay un posicionamiento claramente destacado hacia LATAM. Y Sí. bueno, has mencionado que, bueno, porque hay bastante posición en Brasil. ¿En qué otros países de LATAM está el fondo? Y si también si tienes planeado pues, una disminución o una rotación hacia otras áreas. A ver, el mercado es el que hay. Una vez que es difícil para nosotros entrar en China, y ahí es donde queríamos llegar. China, aparte de que la parte investment grade está carísima, es decir, para un fondo como el nuestro de Credit Opportunities no merece la pena, que no tenemos por qué estar indexados, aunque nos está yendo muy bien, pero no tenemos por qué estar indexados directamente a los allocations de un agregado, de un índice agregado, ¿no? Y el problema es que China tiene dos problemas. La parte de investment grade está carísima, y la parte de crossover high yield siempre ha tenido un cierto riesgo de covenants, es decir, no de seguridad jurídica como tal, pero cada vez que hay un problema de crédito en un high yield o incluso crossover, que hemos tenido sorpresas también en el pasado, es difícil, es un país muy difícil de acceder. India tiene ese problema también, tanto de acceder al colateral o a los activos subyacentes, o en general problemas de covenant light, ¿no? Y por último nosotros, aunque somos un equipo de 2 personas dedicadas completamente, y tenemos a 2 personas, hasta potencialmente 4 más analistas ayudándonos, pero el universo de inversión chino es enorme. Entonces necesita unos recursos que nosotros lo miramos de vez en cuando y hemos tenido posiciones, pero es difícil de encontrar valor en China constantemente. Precisamente por eso tenemos que estar más en LATAM, tenemos overweight también África, ese tipo de cosas. La razón es por la que vemos más. LATAM es la segunda, es enorme, es la parte más grande del mercado, no hay en general overweights. Lo que sí que tenemos en general estamos en lo más importante. Estamos en Brasil, estamos en México, tenemos alguna posición en Argentina, no es soberano porque yo fui trader durante muchos años de Argentina soberano, y ese país me da un miedo, es muy difícil. La situación macroeconómica es complicadísima. Tenemos Ecuador,
y ahora mismo un poquito de Colombia, hemos tenido bastante más, pero ahora mismo estamos con un poco en Colombia. En el resto, Chile está muy caro, Perú está muy caro, un poquito menos ahora con los problemas políticos que ha habido, pero en general estamos donde creemos que hay más valor, ¿no? Y por eso Ujú. esta concentración en los dos grandes países y luego pues un poquito más estamos en soberanos y cuasi soberanos en Argentina y en Ecuador, estamos en petróleo en Colombia. En general hemos tenido más países en la TAM de los que tenemos ahora, pero es que, como dije antes, es cuestión de dónde vemos valor. Ujú, fenomenal, Pedro. Pues hay algunas preguntas más sobre el asset allocation. Una es sobre el nivel de liquidez del fondo, que bueno, que ahora está del 10%, está en el 10%. Ujú. ¿Cuál sería el máximo y por qué estás ahora mismo en ese nivel de liquidez? A ver, tengo que explicar un poco el nivel. Vamos a ver, cuando entramos en noviembre teníamos una posición, tenemos más liquidez de la normal, de la que normalmente tendríamos. Eh, por varias razones tratamos de tener como muy poco, hemos tenido menos, pero entre 6 y 8% es lo menos que querríamos dada pues, el tipo de, sobre todo con la parte que tenemos de hedging del euro, porque tenemos bastantes clases, necesitamos tener un nivel de liquidez más alto. ¿Por qué estamos ahora entre los dos fondos que manejamos entre un 10 y un 12% de liquidez? Porque la proyección macroeconómica antes de las elecciones americanas estamos muy largo overweight high yield. Al estar overweight high yield, sobre todo soberanos, teníamos bueno, una forma de cubrir el riesgo de que nos equivocáramos y nos fueran mal las cosas, pues era tener un poquito más de liquidez y luego estamos utilizando treasuries para gestionar el riesgo de duration en base a cómo vemos la evolución tanto de los bonos del Tesoro americano como de la preferencia por duration en el mercado, ¿no? Tenemos, evidentemente, nos ha ido espectacular porque llevamos casi un 4,5% de ganancias en noviembre. ¿Nos hubiera ido mejor si hubiéramos estado más posicionados? Pues depende. Como he dicho, estamos invertidos a lo largo de todo el espectro de crédito. Si hubiéramos estado más investment grade, tampoco hubiera cambiado mucho la, la performance de la cartera. Si hubiéramos estado más en high yield, hubiera sido lo que ya ha sido una gran performance, hubiera sido todavía mejor. Pero en general es una forma de tomar opcionalidad, ¿no? Un poquito más de cash y luego jugar con el duration de los bonos del Tesoro americano nos daba una opcionalidad en caso de equivocarnos con que el high yield no nos fuera bien. Pero rara vez van a ser las cosas tan positivas, es decir, van a salir las cosas tan bien. No siempre un call macro te va a salir tan bien. Por eso estamos ahora viendo qué hacemos en las próximas semanas, porque sí que tenemos que tomar una decisión todos en cuanto, no solo yo, sino la gente aquí en TREA, en renta fija, cómo afrontamos la Navidad y en particular nosotros que tenemos mucho dólar, las elecciones del 5 de enero en Georgia. Evidentemente, a medio plazo estamos empezando a bajar la liquidez y comprar un poquito más de investment grade. Ahora mismo es lo que estamos haciendo. Justo lo que mencionas ahora, la divisa. Hay una pregunta sobre por qué divisas apuestas además del dólar. O sea, el fondo es en dólares, ¿no? Ahí es verdad que hay una clase cubierta Hay de euros, euros, pero pero es en sí. dólares y hay poca apuesta, ¿no? Por divisa. Yo me entiendo que la pregunta irá dirigida más hacia divisa local. Hay poca divisa local, ¿verdad? A ver, divisa local, ahora mismo no tenemos nada. Podemos entrar en algunos activos que son swaps en dólares, es decir, es una entrada, son activos estructurados, pero en general solo podemos hacer renta fija directa. ¿En qué divisas creo? Hombre, por ejemplo, si me lo hubieras dicho hace 2 semanas, te hubiera dicho que compras el peso mexicano, pero yo creo que ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Está por debajo de 20. Ahora mismo hay Brasil, Turquía. Turquía es una apuesta arriesgada, pero a nosotros nos gusta ahora mismo después de que el Banco Central y el gobierno hayan salido de este bucle de pelearse con el mercado que llevaban 2 años, empezando a hacer medidas más ortodoxas, volviendo
esperamos una mejora considerable del balance de cuenta corriente en Turquía en el año que viene. Sería un sitio que no es para la gente que tenga el corazón débil, pero desde luego es un sitio donde probablemente yo pondría parte, si hiciera divisa, sería donde yo pondría parte de mi dinero. Brasil, el performance todos han subido bastante en los últimos, menos Turquía, pero Brasil me parece que ha sido bastante decepcionante el performance del real. Hay razones, es decir, Brasil está afrontando un problema fiscal el año que viene considerable, pero que creemos que la disciplina fiscal va a ser reforzada. Creemos en el ministro Guedes, así que esperamos que el año que viene el real dé buenos resultados. Además, aparte el mercado local, de deuda local en reales y el de inflation linked está muy atractivo. En Asia, Indonesia, no tenemos tan claro que todavía Filipinas. Como no miramos el FX más que para hacer un análisis macroeconómico, no soy yo el más adecuado para dar consejos en este tipo, pero esas son las tres monedas que a mí ahora mismo yo me metería, y sobre todo dos de ellas tienen bastante riesgo. Perú, Chile, Perú probablemente también. Los instrumentos locales. Vale, preguntan también una pregunta muy específica, que directamente sobre el rublo, que por qué se ha depreciado tanto. El rublo también, mire, me lo acaba de... vamos a ver. El rublo se ha depreciado por dos razones. Evidentemente, un año con el petróleo donde está, los ratios externos de Rusia se han deteriorado considerablemente. Se han deteriorado. Es una situación muy parecida, estamos viendo tanto en Arabia Saudí, en sitios como Qatar, Omán, que nosotros no nos gusta entrar porque nos parece que están carísimos, pero hay todavía oportunidades por ahí. Lo mismo le ha pasado a Rusia, simplemente el petróleo. Ahora que el petróleo se está recuperando, hay otra cosa que ha parado muchísimo el rublo en los últimos meses, que es el riesgo geopolítico. Trump, Putin, Biden. Evidentemente Biden no es probablemente lo mejor para el rublo. Si le digo la verdad, una vez más, experto, aunque yo he operado en el pasado, pero experto en FX EM no soy, pero sí que eso es claro que esas son las dos principales razones por las que el rublo no está haciendo lo como está haciendo. Si tuviera que poner mi mano en el fuego, también me parece muy atractivo, pero quiero ver un poco, antes de tomar una decisión y dar un consejo en algo en el que no soy absolutamente experto, preferiría ver qué pasa de aquí en esas elecciones de hoy, a ver un poco cuál es el balance de poder en Washington, porque vamos a tener mucho más claro qué va a pasar con China y con Rusia en las relaciones con Estados Unidos después de esas elecciones del 5 de enero, que podría cambiar muchísimo la cosa con un Senado muy recalcitrante republicano. Fenomenal. Vale, bueno, pues una pregunta más sobre asset allocation. Preguntan sobre el tema de la duración. O sea, ¿la duración es una decisión activa o es un resultado simplemente de la asset allocation de los propios bonos? A ver, sí y no. Es un resultado de la asset allocation de los bonos porque... ¿Ahora en cuánto está, Pedro? Perdona, la media. 4.7, 4.8, a ver, 4.8. Que es más o menos la duración del gran agregado corporativo. La duración en una cartera de renta fija, en un fondo relativamente simple como es este, que no tenemos que seguir a grandes índices de inversión, como un Barclays Act de cualquier tipo, el posicionamiento duration es mucho más... tiene que ir de la mano con la cantidad de riesgo que estás tomando, es decir, con el rating, con el high yield, cuánto de high yield, cuánto de crossover. En general, cuanto más riesgo de crédito, menos duration. Y más también, aunque solo sea porque los bonos disponibles suelen ser más cortos,
aunque por ejemplo Pemex tienes un montón tienes 100 y pico mil millones de dólares para escoger, pero en general es el trade-off liquidez, duration, riesgo de crédito con el que juegas. Evidentemente, aunque a mí me gustaría que no fuera así, yo a los índices que quiero batir todos los años es el Barclays Agg de EM High Yield, y si puedo a US y a Global High Yield todos los años. Pero a mí nos miden por Morningstar, que solo hay dos categorías, soberanos y corporativos. Entonces, para nosotros, desde ese punto de vista, tenemos que tener muy claro que la duración que tiene Emerging Markets como tal es considerablemente superior al nuestro. O sea, un índice soberano tiene, los agregados me parece andan por ahora mismo por el 8,5% de duration. Entonces, lo que hacemos es jugar un poco con treasuries, buscar convexidad cuando entramos en riesgos de crédito low beta, buscar más convexidad, bonos largos de precio más bajo posible, y buscamos, pero es una decisión macro, es decir, nosotros estamos aquí para escoger créditos, no tanto pero para mantener el performance con respecto a los índices, jugamos el duration de otra manera. Lo hacemos a través de un poquito más de high yield, o lo hacemos utilizando treasuries o utilizando la convexidad por ejemplo, cuasi soberanos o Petrobras o Pemex te dan un gran acceso a duration si crees que es necesario, y a través de eso jugamos con el weighting, con los porcentajes de la cartera, según, evidentemente, no siempre aciertas. Y lo que nos pasó en julio a nosotros, que tomamos una posición macro muy parecida a la que tuvimos ahora en noviembre, y nos quedamos atrás con respecto a todos los índices porque era demasiado temprano. Cuando te equivocas, no es fácil volver. Afortunadamente este año nos ha dado la oportunidad de volver porque tuvimos un gran segundo trimestre y un tercer trimestre que fue más difícil. Al final, nuestra visión macro y nuestra visión sobre qué iba a pasar en el duration de la curva americana, un empinamiento de la curva, nos iba a favorecer a high yield. Es nuestra principal posición desde el punto de vista macro. Por eso tenemos limitada capacidad para seguir un duration play de un gran fondo soberano, pero podemos hacerlo a través de porcentaje de high yield, a través de convexidad, a través de jugar la curva de treasuries, ese tipo de cosas. Pero no es fácil, porque este es un fondo de crédito, es decir, credit opportunities, compramos los bonos las compañías, los créditos que nos gustan, y a veces el duration no es tan fácilmente accesible. Por eso a mí me gusta, o sea, es tan importante en años como los que el mercado se mueve tanto, en acertar el macro picture, por lo menos en un 60%. No todos los meses vamos a tener, como este mes, ganarle a todos los índices grandes. Pero bueno, ahora mismo nos va muy bien, la verdad, así que no nos podemos quejar. Vale, fenomenal, Pedro. Bueno, pues por ir acabando un poco, me gustaría que hicieses un repaso de cómo, pues de la evolución del fondo, de cómo está yendo y cómo ves un poco el futuro en cuanto, sobre todo en términos de rentabilidad. Aquí está el gráfico de rentabilidad. Y bueno, la evolución que la verdad que está siendo excelente para que comentes un poco cómo lo ves. Ese es el gran índice de mercados emergentes de high yield de Barclays Agg, de parte de los índices de Barclays. Es el que a nosotros nos gusta compararnos más, y como pueden ver tenemos una correlación considerable. Pero este son 700.000 millones de dólares comparado con un mercado que tiene 2,4 trillones americanos. Pero este es la típica performance que nosotros estamos buscando, ¿no? Estabilidad dentro de que tenemos una calidad crediticia más baja que los agregados grandes. Ahora mismo, de hecho, estos son los números del 20, ahora mismo estamos arriba en la clase A, que es la clase institucional. Hoy cerraremos al 4% arriba interanual, o sea, no, de lo que va de año. Estamos
evidentemente, como podéis ver, aunque estamos muy bien con respecto al índice de Barclays High Yield, no lo hemos hecho también porque tenemos más cash. Pero en Ujú, general hemos batido a los índices grandes, tanto al CEMBI como al JP Morgan Global, que es de soberanos, al Barclays Global Act, les hemos batido prácticamente a todos, gracias al tipo al tipo de estrategia que hemos tomado. Yo creo que vamos a tener, depende de cómo vayamos de aquí a final de año, pero yo creo que vamos a entrar el año fuerte y dependiendo de cuál es el programa fiscal que la administración Biden saque, podemos tener rendimientos muy buenos de aquí a final del primer trimestre del año que viene. Luego ya dependerá de la reactivación económica. Nosotros lo que ujú, sí esperamos es que, viendo lo que está pasando, evidentemente en las grandes bolsas mundiales, esperamos que el año que viene sea un año más estable y poco rentable para las grandes bolsas hasta que se confirme la reactivación económica, ¿no? Yo creo que emergentes, sobre todo fondos como el nuestro, que están basados en crédito y en relative value, van a ofrecer bastante más valor. ujú. Eh, Desde ese punto de vista no tengo una... Hay muchas cosas que no sabemos, no voy a dar aquí, no voy a atreverme a dar aquí rendimientos para el año que viene, pero esperamos rendimientos estables, relativamente bajos, es decir, no esperamos que esto vaya a moverse, pero desde luego esperamos que nuestro fondo lo haga mejor, aunque solo sea por el tipo de estrategia que tenemos. Si lo hacemos bien, pues todavía mejor, ¿no? Ujú, Yo evitaría, como ya la gente está recomendando ahí, evitar las grandes tecnológicas americanas, evitaría el investment grade de momento, pero somos un fondo oportunista y en base, lo que sí que esperamos es volatilidad el año que viene. Volatilidad en todos los activos. La gran pregunta es si hay una recuperación muy grande de la economía mundial y en particular de la americana, ¿qué va a pasar con la curva de tipos de interés americana? Yo creo que la Fed va a intentar mantener el diferencial 5,30 a un cierto nivel y va a intentar mantener 10 años relativamente cerca del 1%. Es decir, ujú, no creo que les importe mucho el rango que tenemos ahora por un tiempo, pero no creo que quieran que pase mucho del 1% hasta bien entrado el año que viene. Entonces, sí hay una recuperación muy fuerte. Eso nos indica, esa estabilidad del underlying, de la parte del subyacente, nos indica pues bueno, que tenemos buenas perspectivas de seguir dando buenos rendimientos. IM en general, pero vamos, los fondos como el nuestro en particular. ujú. Fenomenal, fenomenal. Nos preguntan también, bueno, ahora que estás mencionando los tipos de interés, ¿por qué el empinamiento de la curva favorece al high yield? Y la misma persona pregunta también si ves riesgo en en el investment grade si subiesen los tipos base. Claro. Pues precisamente por eso, el empinamiento de la curva, y lo hemos visto, con fondos como los soberanos de mercados emergentes, que tienen duration muy altas, si la curva americana, los tipos de interés suben y la curva se empina, evidentemente eso desde el punto de vista de rendimiento afecta bastante más a los fondos con gran duración que a los que tienen menos duración y más crédito. Eso en primer lugar. Después, al empinarse la curva, evidentemente con el tremendo duration que tienen los grandes agregados, es más difícil eh, gestionar el riesgo de duración. Porque al empinarse la curva es un hecho conocido entre los traders de renta fija, la liquidez de la parte una vez que pasas 10 años se evapora, ¿no? Incluso en el mercado de treasuries es difícil operar, pero más en el mercado de crédito. Segundo, los diferenciales de crédito de investment grade, tanto en investment grade en general, sobre todo el europeo, vamos, el americano también, como en emerging markets, están muy cerca de niveles históricos, de bajos. O sea, no hay mucho nivel donde apretarse los spreads para ganar esa extra de rendimiento, ese extra de alfa, mientras que tanto en el crossover como en high yield, en emerging markets todavía tenemos mucho de recorrer para llegar a los niveles históricos que estábamos. Y en US high yield también, que estábamos en febrero o marzo. Pero Ujú, ahora mismo yo creo que Emerging Markets High Yield está un poquito, desde el punto de vista histórico, ofrece un poquito más de valor que US High Yield. No quiero disgregar aquí con US High Yield porque es un mercado muy complicado y la mayor parte del diferencial que da lo da el oil and gas, ¿no? Ese sector
que está devastado por las caídas del petróleo, pero bueno, por eso quiero decir que en general ahora mismo el potencial para rendimientos positivos es mayor en high yield, simplemente porque los diferenciales de spread en high yield, perdón, en high grade, en investment grade, y los tipos de interés donde están, que la curva yo creo que va a seguir empinándose por lo menos un año y medio más. No creo que lleguemos a los niveles de 2013. Si la gente quiere mirar en Bloomberg, es impresionante a dónde se llegó en aquella época, cuando la Fed empezó a hablar de salir del QE. Pero son la combinación de tres cosas. Investment grade está caro, los diferenciales les queda poco donde ir. La curva está empinada, ya se ha empinado bastante y yo creo que va a seguir empinándose en cuanto haya una subida de tipos. Esperemos que la Fed lo maneje de una forma ordenada, pero eso también te va a limitar el performance de los grandes fondos soberanos, sobre todo, que son investment grade, y luego que high yield y crossover están, que es donde nosotros concentramos nuestra inversión, están baratos. Fenomenal, Pedro. Pues nada, la verdad es que ha sido una presentación muy clara. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Podéis, mira, si tenéis la diapositiva del equipo, si la podéis poner, donde estamos, bueno, pues las tres personas que llevamos el departamento comercial. Podéis contactar con cualquiera de nosotros. El fondo que ha comentado Pedro, gestionamos 300 millones en renta fija emergente. El vehículo del que ha hablado Pedro es un vehículo luxemburgués, está registrado en Luxemburgo, se llama TREA Emerging Markets Credit Opportunities, y podéis acceder, bueno, pues está en todas las plataformas. Como hemos comentado, bueno, está tanto en dólares, que es la divisa base del fondo, como Eurohedge. Y bueno, pues cualquier pregunta que tengáis adicional, muchísimas gracias, Pedro. La verdad que ha sido muy esclarecedor, tanto en la parte macro como en la parte del fondo. Y cualquier pregunta que tenéis nos la podéis dirigir a cualquier persona del equipo y estaremos encantados de contestaros y de mandaros la presentación, que bueno, hemos estado utilizando, no hemos utilizado toda la presentación porque era larga, pero bueno, si la queréis tener de forma detallada no tenemos ningún problema en mandárosla. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por vuestras preguntas y gracias a ti, Pedro, por tu tiempo esta tarde. Bueno, gracias a todos por escucharme, por aguantarme. Y lo que queráis, si necesitáis, pues no sé, yo estamos dispuestos a hablar con quien sea en todo momento, de explicar el proceso de inversión. Y nada, bueno, tenéis la presentación disponible para lo que queráis y bueno, a vuestra disposición y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós, Pedro.